Romanos 3, y vamos a centrarnos en el versículo 24, que dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pero vamos a leer desde el versículo 9 para tener un contexto de dónde sale este versículo. Entonces vamos a leer hasta el 26. Dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos gracias y te bendecimos por tu misericordia que has mostrado al darnos tu palabra, porque en ella recibimos tu bendición, recibimos el conocimiento de Cristo, y a través de ella también recibimos la salvación de nuestras almas, la justificación. Te pedimos, Señor, que tú obres en nosotros, que estés aquí presente con nosotros, como prometes, porque estamos reunidos en tu nombre y estamos buscando tu rostro, estamos buscando conocer tu palabra. Abre nuestros oídos, abre nuestro entendimiento, danos la fe que necesitamos para oír tu palabra y aplicarla en nuestras vidas, que el Espíritu Santo la aplique y traiga bendición y salvación a nosotros. Pedimos todo para tu gloria y lo pedimos en tu Hijo Jesús. Amén. Esta carta a los romanos fue escrita por el apóstol Pablo. Él no había estado en esta ciudad, en Roma, antes de escribirla, pero él tenía el deseo de ir ahí para edificar a los creyentes y predicar el Evangelio, y también quería que lo ayudaran a un viaje que él deseaba hacer a España. Él no conocía a esta iglesia ni a los creyentes que estaban ahí. Esta iglesia muy probablemente fue fundada por judíos que vivían ahí en Roma, pero habían ido a la ciudad de Jerusalén,
en el día de Pentecostés, cuando se inició la iglesia, y ahí se convirtieron. Entonces Pablo les escribe para enseñar las grandes verdades del Evangelio, del Evangelio de la gracia, a los creyentes que estaban ahí, que nunca habían recibido una instrucción apostólica, y les da enseñanzas doctrinales muy ricas. Por eso les escribe, les da instrucción y consejos prácticos, les enseña sobre todo sobre el tema de la justicia que viene de Dios, pero trata muchos temas en esta carta. Pero antes de llegar a este versículo 24, veamos lo que Pablo venía diciendo cuando escribió este versículo. Entonces vamos a tomar varios puntos importantes que nos llevan a esta frase: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces vamos primero al capítulo 1, versículo 15 y 18. Entonces aquí dice Pablo, les escribe a los romanos: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de aquel que cree, el judío primeramente y también el griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Vamos a ir también al capítulo 1, al versículo 28, y dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Pasamos al capítulo 2, versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. De ahí mismo el versículo 12: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Llegamos entonces al capítulo 3, versículos 9 y 10 que ya leímos. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y pasamos al 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y los versículos 21 a 23. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces llegamos a nuestro versículo: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por ahora, sin tener nada que ver con la ley, como ya lo daban a entender la ley y los profetas, los pecadores son justificados por la gracia de Dios por medio de la redención hecha en Cristo Jesús. Nuestro versículo dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí en este versículo tenemos
3 palabras en las que debemos poner atención. Esas palabras son justificación, gracia y redención. ¿Qué quiere decir justificación? La justificación es una palabra que se usa entre los abogados, es un término legal. Un prisionero es traído a una corte, a un tribunal de justicia para ser juzgado. Solo hay una forma de que ese prisionero pueda ser justificado, es decir, que pueda ser declarado inocente o declarado justo. Esto es, no debe ser encontrado culpable. Se presentan las pruebas, los alegatos, y si no es encontrado culpable, entonces es justificado. Se ha demostrado que es un hombre justo y se declara así, es justo. Eso es que sea justificado. Si ese hombre es encontrado culpable, no puede ser justificado. El gobernador o el presidente pueden perdonarlo, pero no pueden justificarlo. Sus hechos no son justificables. Si fuera culpable de ellos, él no puede ser justificado de lo que hizo, no puede ser declarado inocente o justo. Puede ser perdonado, pero nadie podrá jamás llevar la culpa y lavar la culpa, quitarle la culpa a ese hombre. Es tan criminal cuando es perdonado como lo era antes de ser perdonado. No hay ningún medio entre los hombres de justificar a un hombre de una acusación que es levantada en su contra si ese hombre es culpable, excepto si se demuestra que no era culpable. Como leímos en los versículos, todos los hombres han pecado y todos son culpables. No hay ninguna forma en la tierra en la que un hombre sea encontrado inocente o no culpable. Es maravilloso que se ha demostrado que somos culpables y a pesar de eso somos declarados justos. Se leyó la sentencia en nuestra contra, culpable, y de todos modos somos justificados. ¿Puede algún tribunal hacer eso? No. La redención de Cristo hizo lo que es imposible para un tribunal de la tierra. ¿Cómo Dios justifica al pecador? Vamos a suponer que un asesino fue juzgado y condenado a muerte. Es culpable y no hay manera de que pueda ser justificado. Pero llega otro que es inocente y toma la culpa del asesino y se pone en su lugar. De alguna manera se convierte en ese hombre. El hombre justo toma el lugar del culpable y pone al culpable en su lugar y lo convierte en un hombre justo. Eso es algo que no puede ocurrir en la tierra. Si yo fuera ante un juez y él aceptara que yo quedara en la cárcel en lugar de alguien que fue condenado, por decir algo, a 1 año de prisión, yo no podría tomar su culpa. Podría sufrir su castigo, pero no podría apropiarme de su culpa. Lo que no puede hacer un tribunal de la tierra, Jesucristo lo hizo en el tribunal de Dios, mediante la redención. El pecador culpable llega al tribunal de Dios y como juez justo, Dios debe castigarlo. Pero Cristo interviene.
lo quita del lugar de acusado y se pone él. Cuando le toca declarar, dice: soy culpable, y hace que la culpa sea suya. Y cuando se va a aplicar el castigo, le dice al juez: castígame a mí. Yo he puesto mi justicia en ese hombre, y yo he tomado sobre mí los pecados de ese hombre. Dice: Padre, castígame a mí, y considera a ese hombre como si fuera yo. Deja que él reine en el cielo junto a ti, y que yo sufra sus desgracias. Déjame que yo reciba su maldición y que él reciba mi bendición. La forma en que Dios salva a un pecador no es pasando por alto el castigo. No, el castigo ha sido cumplido por completo. Es colocado sobre él. La otra persona, el verdaderamente culpable, se le quita el pecado. El pecador debe morir. La ley dice que debe morir. Cristo dice: yo seré el sustituto del pecador. Él tomará mi lugar y yo tomaré el suyo. Dios está de acuerdo con esto. Ningún juez en la tierra tendría poder para dar su consentimiento a un cambio así. Pero Dios tiene el derecho y tiene el poder de hacer lo que Él quiera, y lo hace, porque de otra manera nadie sería salvo. Acepta el cambio y ve al pecador como si fuera Cristo, y lo acepta como si fuera su hijo, y lo lleva a su casa para que viva por toda la eternidad. Esa es la forma en que somos salvados, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. En el momento en que un pecador arrepentido es justificado, lo es de todos sus pecados. Es completamente culpable, pero en el momento en que cree verdaderamente en Cristo, recibe el perdón y sus pecados ya no son suyos, son quitados de sobre él y son puestos sobre Cristo. Es como si nunca hubieran estado en él, como si nunca los hubiera cometido. Y no solo eso, la justicia de Cristo es puesta sobre él y él se vuelve justo. Quienes han sido justificados una vez son justificados para siempre. Tan pronto un pecador ocupa el lugar de Cristo y Cristo ocupa el lugar del pecador, no hay posibilidad de un cambio. Jesús ha pagado la deuda una vez, la deuda está saldada, está pagada y nunca más podrá ser cobrada. De todos sus pecados, en el tiempo, los que ya hizo y también los que va a hacer. Si es perdonado una vez y para siempre. Dios no da al pecador su perdón para después echarse para atrás y castigarlo. Él dice: he castigado a Cristo, tú puedes irte libremente. Y después nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, porque justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La manera como Dios nos justifica nos lleva a la segunda palabra que debemos notar. Somos justificados gratuitamente por su gracia. ¿Cómo obtenemos la justificación?
gratuitamente por su gracia. Gratuitamente, porque no hay un precio que nosotros podamos pagar. No alcanza con toda la riqueza del mundo. Por eso Dios lo pagó, y para nosotros es gratuito. A Dios le costó la vida de su Hijo. Dice, por su gracia, porque no es por nuestros méritos. Si tú dices, pero yo he estado orando por ello, no creo que Dios me perdone si no hago algo para merecerlo. Si traes alguno de tus méritos, jamás serás perdonado. Dios otorga su justificación gratuitamente. Y si tú traes algo para pagarla, lo estás ofendiendo. Le estás diciendo, mi justicia es más grande que la de Cristo, es mejor. No necesito que me salves. Yo puedo salvarme a mí mismo y no te dará su justicia. Él la otorga gratuitamente por gracia. Gracia es la manera en la que Dios justifica al pecador. Pudiera haber varias razones para hacer un bien, pero lo que llevó a Dios a salvar a los pecadores fue su libre y soberana gracia. ¿Qué es gracia? Cuando oímos que alguien tiene gracia, podemos pensar que tiene buena presencia y que sabe cómo desenvolverse, que se conduce con gracia. O podemos entender que es una persona agradable y que hace reír a los demás. Entonces decimos, tiene gracia. Hablando de un préstamo, un periodo de gracia, es un periodo de tiempo en el que no se le cobran los intereses. También, como ya vimos, si un gobernante indulta a un preso, se dice que le dio una gracia, que lo hizo por gracia. Pero la gracia mencionada en el versículo es algo totalmente distinto a estas cosas. No es de origen terrenal y ni siquiera viene de una criatura, viene de Dios. La gracia viene del amor y de la misericordia de Dios, de una manera libre y soberana. La da Él al que quiere darla. Vamos a ver un ejemplo. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 30. Dice este versículo: entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Qué había hecho María? Ella ni siquiera estaba deseando ni pidiendo nada. Fue algo que Dios quiso darle, se lo dio. Podemos distinguir dos tipos de gracia. Una es la que podemos llamar la gracia común, que es la que Dios da a todos los hombres y a todas sus criaturas, como la vida, el sol, la lluvia, los alimentos. Y hay otro tipo de gracia que podemos llamar la gracia salvadora, que la da solamente a los verdaderos creyentes, que son verdaderos creyentes porque recibieron esta gracia, no porque hicieron algo, sino solamente porque Dios quiso dárselas. La gracia es sin nuestra voluntad,
pero la aprovechamos haciendo uso de nuestra voluntad. Recibimos una gracia de Dios y hacemos obras por gracia. Por ejemplo, Dios nos da la comida y nos da la manera de aprovecharla, de que la podamos digerir. Pero no sería en nuestro provecho esta gracia del alimento que Dios nos da si no hacemos uso de nuestra voluntad y la comemos. Pone en nosotros, Dios, el deseo de hacer el bien, pero se necesita que nosotros, con nuestra voluntad, lo hagamos. Vamos a Filipenses 2:13. Dice este versículo: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Gracia significa el favor de Dios, y es un don o un regalo. Y este don o ese regalo Dios lo da por el puro afecto de su voluntad, solamente porque Él quiso dar. Esto es, que por gracia de Dios fuimos salvados de la culpa del pecado, y la necesitamos esa gracia siempre para ser continuamente librados del dominio del pecado en nuestras vidas. La justificación y la gracia salvadora la recibimos de parte de Dios por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Romanos capítulo 5 versículos 1 y 2. Romanos 5, 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Todos los que aman al Señor Jesucristo tienen esta gracia salvadora, de la que vienen otras gracias u otras bendiciones. Todos los creyentes la tienen, porque sin ella, sin esta gracia, nadie puede arrepentirse de sus pecados. Esto es el favor de Dios o el don de Dios, y se confirma que se ha recibido por los efectos que tiene en la vida de los creyentes. El cristiano es justificado, santificado y glorificado, todo a partir de esa gracia salvadora, de esa gracia inicial. La gracia salvadora aumenta, nos da más gracia, y el aumento de la gracia es lo que nos santifica. Mañana no se puede ser más justificado que en el día de hoy, pero sí se puede ser más santo. La responsabilidad del creyente es poner los dones o los talentos que Dios le da a ganar intereses, a ganar más talentos. Es su responsabilidad poner su esfuerzo para crecer en gracia, vivir en la gracia y bajo la gracia. Que cada día se vea que Cristo es el que gobierna su vida, que en verdad es el Señor de su vida, negándose a los deseos de los ojos, de la carne y a la vanagloria de la vida.
que se esfuerce en hacer el bien y sea una imagen de la santidad de Cristo, que evite el pecado y sea librado del reino del mal. Por la gracia somos aceptados por Dios en Jesucristo, y por eso el Espíritu Santo produce en los creyentes los efectos, o lo que es lo mismo, los frutos de la fe. Son los frutos del Espíritu. Crecer en gracia es cuando la fe se hace más fuerte, cuando el amor es más grande, cuando la paciencia nos hace más mansos, más humildes, más dóciles, y cuando nuestra obediencia es más cuidadosa. Si esto pasa, es una prueba de que la semilla sembrada en el momento de nuestra conversión está creciendo y dando fruto. El que la tiene quiere producir más fruto, quiere crecer en gracia. Los medios para crecer en la gracia son, como decía nuestro hermano, la predicación, la lectura y la meditación de las Escrituras, la oración, también la comunión con los santos, con los hermanos, y los sacramentos. La justificación es solo por gracia. La gracia de Dios manda que la conducta perfecta de Jesucristo sea dada al que cree, o lo que es lo mismo, que poner la fe en Jesucristo es ser justificado. Hay tres partes en este asunto. La libre gracia de Dios es la causa de la justificación. La justicia de Cristo es el instrumento que manifiesta esa gracia. Y nuestra fe es como la mano que toma esa gracia. Es como si alguno se estuviera ahogando en un río y otro desde la orilla le lanza una soga para salvarlo, y este la agarra y se salva. ¿Quién salvó? ¿La soga o el hombre? La soga es el medio, es el instrumento, pero quien lo rescató fue el hombre. La fe no salva, es solo el medio por el que recibimos la salvación. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ya entendemos lo que es ser justificados por gracia. Pero, ¿qué es la redención? La figura de la redención es usada con mucha frecuencia en las Escrituras y se refiere a que cuando un hombre había empobrecido tanto hasta el grado de tener que venderse como esclavo para poder sobrevivir, un pariente suyo lo rescataba, pagando la deuda y recuperando su libertad. Ese era el que redimía. Vamos al libro de Levítico, capítulo 25, a los versículos 47 a 51, donde está descrita esta figura de la redención. Levítico 25, 47 a 51. Dicen estos versículos: si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere, y tu hermano que está junto a él empobreciere, y se vendiere al forastero
o extranjero que está contigo, o a alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío, o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Hará la cuenta con el que lo compró, desde el año que se vendió a él hasta el año del jubileo, y ha de apreciarse el precio de su venta conforme al número de años, y se contará el tiempo que estuvo con él conforme al tiempo de un criado asalariado. Si aún fueren muchos años, conforme a ellos devolverá para su rescate del dinero por el cual se vendió. El año del jubileo era cuando por ley cada 50 años se perdonaban todas las deudas, pero alguien que se había vendido estaba bajo esclavitud y un pariente lo redimía cuando pagaba la deuda. Nosotros, como estamos inclinados al mal por la caída de Adán, y somos culpables porque además de esa inclinación hemos pecado muchas veces y de muchas maneras, fuimos entregados a la sentencia de la ley por el justo juicio de Dios. Fuimos entregados en manos de la justicia. La justicia nos encontró culpables, sentencia culpables, y nos condenó a la esclavitud para siempre, a menos que pagáramos el rescate mediante el cual nuestras almas pudieran ser redimidas. Ciertamente nosotros éramos pobres, habíamos empobrecido tanto a causa del pecado que quedamos bajo su poder. No teníamos nada, no teníamos con qué bendecirnos a nosotros mismos. Éramos deudores en bancarrota. Nuestra casa fue embargada. Todo lo que teníamos fue vendido. Nos quedamos desnudos, pobres y miserables. Y por ningún medio podíamos encontrar la manera de pagar una deuda tan grande. Y justo en ese momento Cristo entró, un pariente, nuestro hermano, y se hizo nuestro Redentor. Y en el lugar y posición de todos los creyentes pagó el precio del rescate para que nosotros pudiéramos ser liberados de la maldición de la ley y de la justicia de Dios y seguir nuestro camino limpios, libres y justificados por su sangre, el precio que pagó por nuestros pecados. De esta manera Cristo compró para Él a algunos de cada reino y de cada nación, lengua debajo del cielo. Él ha redimido de entre los hombres a algunos de cada clase, desde el más elevado hasta el más bajo, a algunos de cada color, a blancos y negros, a algunos de cada posición en la sociedad, a los mejores y a los peores. Jesucristo se ha entregado a sí mismo por algunos de todas las categorías para que puedan ser redimidos para Él. Nos compró, ya no nos pertenecemos. En nuestra vida debemos huir del pecado. Nuestra vida debe ser para glorificar a Dios. Vamos a 1 Corintios
6, 19 y 20. Dicen estos versículos: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En relación a este rescate, tenemos que observar que se pagó todo, y todo fue pagado una sola vez, de una sola vez. Cuando Cristo redimió a su pueblo, lo hizo por completo. No dejó ni una sola deuda por pagar, ni un pequeño saldo para ser pagado después, o que tuviera que ser pagado por nosotros. Dios demandó de Cristo el pago de los pecados de todo su pueblo. Cristo intervino y pagó hasta el último centavo que su pueblo debía. El sacrificio de Cristo no fue un pago parcial, no fue un abono, sino fue un pago completo y perfecto. Y obtuvo un pago completo y perfecto de todas las deudas de todos los creyentes que han vivido, que viven y que vivirán, de todos hasta el fin de los tiempos. Todas las demandas de la ley fueron pagadas en ese momento, en ese lugar, por Jesús, el gran sumo sacerdote de todo su pueblo. Él hizo la cuenta de la deuda de su pueblo y la pagó. Y entonces dijo: consumado es. No ha quedado nada pendiente, nada más que él tuviera que hacer, y nada más que tuviéramos nosotros que llevar a cabo. Cristo pagó todo ese rescate. Lo hizo por Él mismo. Todo. Simón de Cirene pudo haber llevado la cruz, pero no podía ser clavado en ella. Ese lugar sagrado del Calvario estaba reservado exclusivamente para Cristo. 2 ladrones estaban junto a Él. No había hombres justos que sufrieran. Ninguno de sus discípulos compartió su muerte. Pedro no fue llevado ahí para ser decapitado. Juan no fue clavado en una cruz al lado de él. Fue dejado solo. Cristo ha sufrido todo lo que ellos, los de su pueblo, debían haber sufrido, y ellos deben salir y saldrán libres. El trabajo fue llevado a cabo completamente por Él mismo, sin ayuda de nadie. El pago fue hecho por completo, y Cristo fue puesto en el sepulcro. Estuvo encerrado hasta que la aceptación del pago fue confirmada en el cielo. Durmió ahí durante 3 días en la tumba. El acuerdo para aceptar la redención era: el fiador quedará en libertad cuando sus compromisos de la fianza fueran cumplidos. Cuando el Redentor pagaba el último centavo de la deuda
de su pariente en desgracia, hasta entonces quedaba saldada la deuda. Él está en el sepulcro. Es cierto que él ha pagado toda la deuda, pero el recibo no ha sido entregado todavía. Se tiene que comprobar que el pago cubrió toda la deuda. Está ahí todavía, encerrado con un sello, con una piedra gigante en la tumba. Está todavía pagando. La aceptación de Dios todavía no se ha otorgado. Los ángeles todavía no han descendido del cielo para decir: la obra está hecha, Dios ha aceptado tu sacrificio. Después de los 3 días, un ángel desciende del cielo y remueve la piedra, y sale el cautivo sin vendas en sus manos, habiendo dejado atrás su indumentaria fúnebre, libre, para no sufrir nunca más, para no morir nunca más. Si Jesús no hubiera pagado la deuda, nunca habría sido puesto en libertad. Como segunda prueba del pago, Dios lo llevó al cielo y lo sentó a su diestra, por encima de todo. Somos justificados gratuitamente. ¿Estás tú justificado? El Evangelio dice que es gratuito. No tenemos que hacer ningún mérito. No tenemos que ser buenos. No tenemos que cumplir con nada. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Como veíamos, es por medio de la fe. Es por creer en Cristo. Hay una prueba de que verdaderamente hemos creído. Esa prueba es el arrepentimiento, el dejar los pecados, darles la espalda y empezar a caminar en sentido contrario, alejándonos de ellos. Vamos a leer Isaías 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y a Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Para ser justificados gratuitamente, tenemos que arrepentirnos. No nos salvamos ni por tener fe ni por arrepentirnos. El arrepentimiento es un signo, es una señal de que en verdad hemos creído, de que en verdad nos hemos vuelto a Dios, que hemos dejado atrás nuestros pecados, que esa semilla sembrada ha dado un fruto, y ese fruto se ve en que dejamos nuestros pecados, nuestros pensamientos malos, que nos volvemos hacia Dios por medio de la fe, por creer en Jesucristo. Cree en Jesucristo. Creer es poner toda la confianza en Él.
no como si alguien me dice que se usa mucho ahora. ¿Crees que va a llover mañana? Pues sí, yo creo que sí. No es ese tipo de creencia, es una confianza absoluta. Lo que Dios dice es verdad. Somos justificados gratuitamente por Cristo, mediante la redención, el pago que Él hizo en nuestro lugar. Confiemos en Cristo, pon tu fe en Cristo. Confía en Él únicamente para tu salvación. No es por ninguna obra que tú hagas. Si tienes alguna duda, clama a Dios que te dé la fe, que te dé el arrepentimiento, que te dé el entendimiento del Evangelio. Clama, pídele que te salve. No dejes de hacerlo hasta que te responda. Somos justificados gratuitamente por la redención de Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por la salvación tan grande que recibimos por el pago de Cristo en la cruz en nuestro lugar. Te damos gracias porque nos salvas gratuitamente. Solamente por eso podemos ser salvos. No hay duda de que somos culpables, pero tu amor es grande. Tú nos perdonas porque eres bueno, porque eres misericordioso. Te pedimos que si alguna persona aquí no ha recibido esta gracia salvadora, que en tu misericordia tú se la des, Padre. Que su vida muestre esa obra del Espíritu, que toda su vida, la de todos nosotros, sea para ti y siempre para tu gloria. Lo pedimos en nombre de ti, Jesús.